El conflicto armado en Colombia es uno de los más prolongados de la historia, marcado por décadas de violencia, tensiones políticas y esfuerzos por alcanzar la paz. En este video analizaremos las raíces del conflicto, las personas clave y los intentos de negociación previos al acuerdo de paz firmado en 2016. Origen del conflicto. Para entender el Tratado de Paz de 2016 entre el gobierno de Colombia y las FARC tenemos que retroceder al origen del conflicto. En la década de 1960, Colombia vivía una época de inestabilidad política marcada por una gran desigualdad social y una lucha violenta por el control de la tierra. El conflicto se intensificó cuando en el 64 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se formaron como grupo guerrillero marxista-leninista con la promesa de luchar por los derechos de los campesinos y en contra de la influencia estadounidense y el capitalismo. Durante las siguientes décadas el conflicto se agravó. A las FARC se le sumaron otros actores como el Ejército de Liberación Nacional ELN, paramilitares de derecha y eventualmente el narcotráfico. La violencia no solo era entre el Estado y las guerrillas, sino que también involucraba a la población civil. A lo largo del conflicto, varias figuras fueron fundamentales tanto en la lucha como en la negociación. Por el lado de las FARC, Manuel Marulanda Vélez Arias Tirofijo fue el máximo líder de las FARC y fundador del grupo hasta su muerte en 2008. Otro nombre relevante es alias Timochenko, quien fue líder de las FARC durante el proceso de paz y firmó el acuerdo final en 2016. En cuanto al gobierno, figuras claves incluyen a Andrés Pastrana, quien intentó hacer el proceso de paz en los años 90, y al expresidente Álvaro Uribe, cuyo enfoque fue la seguridad democrática que marcó una etapa decisiva en la confrontación de las guerrillas y el narcotráfico. En el proceso de paz 2012-2016, el equipo de negociaciones Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador, jugó un papel central en el proceso de paz y las conversaciones. Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, durante gran parte del proceso fue figura clave también en la gestión y desarrollo de las negociaciones. Del lado de las FARC, Iván Márquez, Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada fueron algunos de los principales negociadores que representaron al grupo guerrillero en la mesa de diálogos. Uno de los intentos más significativos de buscar la paz ocurrió durante el gobierno de Andrés Pastrana en 1998. En ese momento, el gobierno colombiano y las FARC establecieron diálogos en la llamada zona de distensión, un área desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados en el sur del país, donde se llevaron a cabo las negociaciones. Los primeros pasos parecían prometedores, con discusiones sobre el cese del fuego y otros temas clave. Sin embargo, las conversaciones fracasaron cuando las FARC continuaron sus actividades armadas, secuestros y atentados, lo que minó la confianza en el proceso. Este colapso provocó una ola de desilusión, especialmente en las zonas más afectadas por la violencia. Cuando Álvaro Uribe asumió la presidencia en 2002, su enfoque fue completamente diferente al de Pastrana. Implementó una política de seguridad democrática la cual priorizaba la acción militar contra las guerrillas. Bajo su mandato, las fuerzas militares lograron importantes victorias debilitando tanto a las FARC como al ELN. En medio de esta ofensiva, el Ejército de Liberación Nacional también manifestó su intención de buscar una solución negociada al conflicto. Entre 2005 y 2007, bajo la dirección del comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, se inició una fase exploratoria de negociaciones en Cuba y Venezuela, con participación de mediadores internacionales como Hugo Chávez, Gabriel García Márquez y representantes de España, Suiza y Noruega. Estas negociaciones abordaron temas fundamentales como el cese al fuego, la liberación de secuestrados, el desminado y la participación de la sociedad civil en el proceso. Sin embargo, el proceso se complicó por la negativa del ELN a cumplir con los puntos exigidos por el gobierno y se deterioró con las relaciones con Venezuela. Aunque no se llegó a un acuerdo definitivo con el ELN, este esfuerzo marcó un precedente importante y sirvió de referencia para futuros diálogos con las FARC. Bueno, la mesa de diálogo se dio entre el 2012 y el 2016. La firma del acuerdo de paz en 2016 fue el resultado de un largo proceso de negociación que comenzó oficialmente en el 2012, bajo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Las conversaciones entre el gobierno colombiano y las FARC se llevaron a cabo en La Habana, Cuba, con el acompañamiento de países garantes como Noruega, Cuba y otros observadores como Venezuela y Chile. La mesa de diálogo se organizó en torno a una agenda de 6 puntos claves, la cual se dividía entre el desarrollo agrario integral, la participación política con las FARC, el fin del conflicto y posibles soluciones, etcétera, para los problemas de la droga,
También tenemos la reparación de víctimas, eh, la... y ya. El acuerdo firmado en el 2016 marcó un gran punto en la historia de Colombia, donde hace más de 50 años se venía este conflicto. El tratado incluyó compromisos claves para poner fin al confrontamiento armado y construir una paz sostenible. Uno de los puntos más relevantes fue el cese bilateral del fuego y de hostilidades. Las FARC accedieron a dejar las armas bajo la supervisión de las Naciones Unidas y sus miembros comenzaron a centrarse en zonas específicas llamadas zonas veredales del tránsito y normalización, donde se llevaría a cabo el proceso de desmovilización y reintegración a la sociedad. El acuerdo también garantizaba la participación política de los excombatientes de las FARC, permitiendo la creación de un partido político. Así nació el Partido Político Comunes, con representación en el Congreso de la República. Otros componentes esenciales fue el tratamiento de las víctimas del conflicto. Se estableció el sistema integral de verdad, justicia y reparación. También tenemos por otro lado, pues que habían muchas personas que estaban en contra de esto, ya que pues no veían justo que por tantos años de masacres, tantas personas muertas por el conflicto, tantos desplazados, había muchas personas que estaban en desacuerdo por esto, ya que no veían, o sea, no sentían que fuera recíproco a las acciones que ellos tuvieran. También tenemos por otro lado el desafío posacuerdo, ya que si bien se firmó el acuerdo, fue un paso bastante amplio. Los desafíos del posacuerdo han sido igualmente grandes y complejos. Uno de los principales retos ha sido la implementación del acuerdo en su totalidad. A pesar de los avances, algunos puntos han avanzado más lentamente de lo esperado, especialmente en cuanto a la reintegración de los excombatientes y el desarrollo rural. Uno de los desafíos más visibles que se ha visto de la violencia en las zonas rurales, donde otros grupos armados, como disidencias de las FARC y bandas criminales, han intentado llenar el vacío dejando por las guerrillas. Esto ha afectado particularmente a líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes han sido blancos de ataque y asesinatos. Otros retos han sido la polarización política en torno al acuerdo. Sectores de la sociedad liderados por figuras políticas como el expresidente Álvaro Uribe se han opuesto a algunos de los aspectos del acuerdo, especialmente la participación política de los guerrilleros, la JEP. Finalmente, el desarrollo económico y social en las regiones más afectadas por el conflicto ha sido lento. Las comunidades rurales siguen demandando más inversión e infraestructura, salud, educación y oportunidades económicas. Bueno, aquí como conclusiones tenemos que el acuerdo de paz fue sin duda un paso histórico pues para Colombia. Sin embargo, la paz no es simplemente la ausencia de guerra. Se requiere un esfuerzo constante para implementar los acuerdos, sanar las heridas del paso y construir un país más justo e inclusivo. Los desafíos del posacuerdo son muchos, pero con voluntad política y en compromiso a la sociedad, Colombia puede seguir avanzando. Sin embargo, la firma del Tratado de Paz no es el fin de la historia. La paz debe construirse día tras día, a través de la implementación efectiva de los acuerdos, el apoyo a las víctimas, la reintegración de los excombatientes y el desarrollo de las zonas rurales más afectadas.